Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más. En este video les voy a mostrar lo que es liquidez avanzada en lo personal, o sea, en lo que yo creo para mí y en base a mi estrategia. Ok, principalmente les diría que liquidez avanzada vendría siendo un concepto que manejaría cualquier persona que sabe de trading. Supuestamente existe una liquidez normal, intermedio o avanzada. Yo considero que pues como el nombre llama la atención, pues lo puse así. Realmente, o sea, liquidez para mí vendría siendo igual desde un punto de alguien que no sabe hasta que alguien que viene siendo alguien que ya lo domina. Ok, principalmente empezaría respondiendo a esta pregunta: ¿qué es la liquidez? La liquidez no es más que el precio en sí, ¿ok? La liquidez no es más que el mercado en sí. ¿Por qué? Porque liquidez es igual a dinero. Entonces, ¿el dinero dónde se encuentra? En todo el mercado, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo identificar liquidez? ¿Cómo yo me doy cuenta dónde está la liquidez? ¿O cómo yo debería de identificar mi liquidez? Entraría en cuenta el tipo de estrategia que ahora utilizo. Anteriormente yo les diría que liquidez sería bajos o trendline, como mayormente lo enseña cualquier persona o como lo encuentras en cualquier lado aquí en YouTube, ¿ok? Que vendría siendo qué es la liquidez, que son altos o bajos iguales. Aquí, por ejemplo, pues te diría que es una trendline. Por ejemplo, ¿qué es una trendline? No es más que un bajo y un alto, un bajo y un alto, que están pues sumamente iguales, de la misma altura, por ejemplo, de este lado así. Esto vendría siendo una trendline. Una trendline diría que también es una forma en la cual el mercado rebota una o tres veces en la misma altura, ¿ok? Por ejemplo, aquí vendría otra vez y seguiría subiendo, ¿ok? Aquí cualquier persona te diría: oye, para, para que tú sepas liquidez, tienes que entender que liquidez es esto. Realmente liquidez no es que sea una trendline, sea bajos iguales, o sea, todo eso. En realidad, liquidez es todo el mercado, ¿ok? Liquidez es un order block, liquidez es un alto en sí. A lo que quiero dar a entender es de que la liquidez se encuentra no más que en los altos y en los bajos de cualquier estructura, ¿ok? Por eso yo digo que la estructura deja de funcionar en su momento, porque cuando aquí, por ejemplo, normalmente la mayoría buscaría aquí una compra, ¿ok? Aquí la compra, ¿por qué? Porque debe de seguir mi estructura. Mi estructura debe de respetar esta zona y seguir subiendo, ¿ok? Entonces, ¿yo qué hago en este caso? Es que cuando me manipula este alto, yo vendo hasta la zona de aquí abajo. Y yo compraría hasta que me manipule este order block, que la mayoría igual se basa en ese tipo de operativa, de que la liquidez debe estar en el order block o pendiente del order block, y que el order block te debe de respetar. Yo te diría algo muy importante en este caso: los mejores trades, las mejores zonas de entrar son en la manipulación de los order blocks y en la manipulación de los altos o los bajos iguales. ¿En qué temporalidad? Mayormente yo las busco en 4 horas y 1 hora, porque son temporalidades en las que mayormente existen este tipo se podría decir, de manipulación, porque por ejemplo, cuando la mayoría aquí busca, como te decía, la compra, yo desde aquí ya estaría buscando la venta, ¿ok? Y al manipularme este bajo, yo estaría buscando la compra en sí. Para mí la mejor compra vendría siendo en ese movimiento, ¿ok? Digamos que este escenario es un escenario de 4 horas para que lo tengamos en cuenta, y de aquí nos iríamos ya a lo que vendría siendo a otro tipo de horarios, pero como te digo,
lo más importante es entenderlo mínimo de 4 horas y de 1 hora, que lo veas de este tipo de escenario. Y lo mismo sería bueno, aquí te estoy mostrando ventas y compras y con eso tenemos para entender lo que vamos a buscar ahora en el mercado y cómo yo estoy tomando este tipo de operativa en base a lo que ya he enseñado anteriormente, que vendría siendo los setups que vienen siendo de Nueva York o Londres. Tense cuenta que en la mayoría de los casos el, este, el horario tiene mucho que ver, ¿saben? El horario para mí tiene mucho que ver, es algo que yo menciono demasiado. ¿Por qué? Porque no solo se trata de que yo identifique liquidez, no hace falta que yo identifique en qué horario este, es más efectivo o que no es más efectivo, sino realmente tener un plan, ¿saben? Tener un plan en específico. Yo por eso les comparto completamente mi operativa, mi forma en la que yo veo el mercado y en base a ello yo estoy haciendo profit, ¿ok? Por ejemplo, ok, vamos a una temporalidad ahora de 4 horas para ver este escenario que les acabo de mostrar, ¿ok? Por ejemplo, aquí podemos ver este escenario de 4 horas de aquí abajo, cómo la liquidez te hace creer que en una estructura te va a seguir respetando esa zona y que después finalmente pues el escenario de lo que viene siendo una estructura falla. Porque, por ejemplo, aquí que podemos observar, o que podemos decir que hay. Si no, podemos observar que de aquí fue una tendencia bajista y después se convirtió alcista, después se convirtió otra vez a bajista. Y estar buscando zonas o estar viendo el mercado de esa forma se vuelve confuso. ¿Por qué se vuelve confuso? Porque pasas de estar según de estar de una tendencia a estar a otra tendencia y el mercado te induce acá, te induce allá y después no sabes qué buscar. Entonces yo realmente por eso me alejé de ese tipo de operativa para luego irme directamente a solo buscar liquidez, ¿saben? Porque, por ejemplo, aquí que yo puedo observar, yo aquí puedo observar un rompimiento alcista, ¿ok? El mercado venía alcista, de aquí pasó otra vez alcista, bajista, alcista, y de aquí hizo otro retroceso. Como les decía, para mí mis mejores zonas de compras vendría siendo cuando realmente el mercado me manipule order block. Por ejemplo, aquí yo vendría viendo un order block que la mayoría buscaría la compra, ¿ok? Entonces probablemente aquí les di una reacción, pero finalmente les volvió a regresar al mercado y después siguió subiendo, ¿ok? Finalmente el mercado pues sigue ese movimiento. Por ejemplo, aquí como les decía, cuando el mercado me manipula un alto o un bajo, por ejemplo, aquí está un bajo, un alto también manipulado. Yo aquí voy a buscar un escenario de ventas. ¿Por qué? Porque el mercado ya me está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a bajar. Y si se dan cuenta, este horario vendría siendo más o menos, a ver, el horario de Londres. Y creo que conjuga con el de Nueva York. Ok, probablemente aquí en Londres nos dio un trade. Ya saben cómo podemos entrar ahí en este escenario. Pero vamos a ver el que se dio específicamente hoy. Porque, por ejemplo, les comentaba, mis mejores compras van a ser en la manipulación de cuál, de los order blocks. Porque, por ejemplo, si yo aquí tenía una tendencia alcista, ok, si se dan cuenta, la vela verde es la que es alcista y yo aquí debería de qué, de comprar cuando me llegue a mi order book. Si no, eso es lo que pensamos. Si no, eso es lo que nos dicen. Debes de comprar donde esté en el order book. Por ejemplo, yo aquí puedo bajar a 1 hora para refinar o hacer más pequeño ese order book. Esto es lo que yo antes hacía, ¿ok? Y tenerlo en cuenta de que aquí debe de ser mi compra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La compra debe de ser aquí, ¿ok? ¿Y qué pasa? Vean cómo manipula el precio de una manera exagerada y después se va. Por ejemplo, aquí quien entró en compras, lo más probable es
Aquí les di una confirmación, entraron y finalmente el precio lo saca para después irse a profit. Por ejemplo, aquí podemos observar otro escenario de compras, porque esto vendría siendo en el setup de Londres. Vamos a buscar en ese trade, que incluso es de, de hoy. A ver, en el setup de Londres tenemos en cuenta de que el mercado me debe de hacer que un rompimiento alcista, pero lo más importante es aquí detectar liquidez. ¿Y cuál es la liquidez? La liquidez va a ser importante en 15 minutos. Si nos damos cuenta, en 15 minutos yo voy a determinar liquidez en 15 minutos en forma de trendline, que fue lo que mencioné anteriormente. Pero ¿por qué yo aquí en esta trendline si le doy el favor o le doy la dicha de decir esta liquidez es importante? ¿Por qué? Porque me está manipulando zonas de 4 horas, y cuando yo veo que el precio me manipula ese tipo de horarios, y cuando veo más aún que el precio me hace todo este tipo de trendline, que vendría siendo un amontonamiento que chocan en la misma altura, ¿ok? Para mí, pues todo esto vendría siendo liquidez, ¿ok? Y no me estoy guiando por la estructura que anteriormente según me había mostrado. Lo que realmente me voy aquí vendría siendo en el escenario de 5 minutos, que es el que siempre aplico, no hay otra cosa. De hecho, aquí si nos damos cuenta, para quien ya sabe, aquí se ve directamente el escenario de de lo que vendría siendo Nueva York. Por ejemplo, aquí, siéndole sincero, pues no se da el escenario que yo busco, porque por ejemplo, si rompe, te manipula lo que viene siendo Londres, pero nunca regresa a la zona, ¿ok? Está bien, digamos que no lo tomamos, entiendo eso, pero ahora me voy en lo que viene siendo Nueva York. Nueva York es este cuadro gris que tengo aquí, ¿ok? ¿Y qué voy a buscar en Nueva York? Principalmente voy a buscar que el precio me manipule lo que viene siendo Londres. Londres es este recuadro amarillo, y si me manipula como tal igual la zona que manipuló Asia, para mí mejor. ¿Por qué? Porque ese precio debe subir. Pero ¿cuál es la importancia aquí? Como les mencionaba, para mí el horario va a ser muy importante, porque el horario me va a decir, ¿sabes qué? Si te hago este movimiento en este horario, lo puedes comprar, ¿saben? Ya no hay más. O sea, está verificado. ¿Y cuál es eso? Como les mencionaba, que mínimo me manipule una sesión anterior. En este caso me manipula las dos. Y en el horario, pues voy a buscar una simple confirmación en 5 minutos. Y cuando eso me lo haga, yo voy a comprar lo mínimo a la primera liquidez que exista en 15 minutos, ¿ok? En 15 minutos. Si nos damos cuenta, aquí como ya les había mencionado, el precio me manipula lo que viene siendo las sesiones. Último movimiento bajista desde aquí. Ok, vuelve a respetar esta zona, pero si se dan cuenta, aquí hace un fallo de esa estructura. ¿A qué me refiero con un fallo? Que si este movimiento hubiera sido más bajista que pues como tal la zona estaba siendo verificada para comprarlo. Pero finalmente, ¿qué pasa? No lo hace. Ok, yo lo único que voy a esperar aquí es que el precio rompa esta zona alcista, y si se dan cuenta, en ninguna de estas mechas lo hace, sino hasta acá, probablemente una noticia. Y de aquí el precio vendría siendo que un movimiento bajista a la zona de acá. Ojo con lo que les voy a mencionar ahorita, porque probablemente muchos van a decir, oye, pero ahí te va a sacar, ahí te sacó y así. Les voy a decir cómo yo lo tomo en cuenta este tipo de escenario o este tipo de zona, porque va a ser crucial a la hora de operar, porque este escenario que están viendo ahorita ahí pasa muchas veces. Por eso les digo, los order blocks no son tan confiables ni nada de eso. Y cuando ya has visto demasiado el mercado, comprendes de que este tipo de escenarios pasa, y más que nada ya sabes qué hacer en este tipo de escenarios. Por ejemplo, les decía que el último movimiento del fallo era este.
Entonces yo lo único que buscaba es de que el mercado, si aquí me dio un movimiento bajista, me lo tendría que romper. Finalmente aquí lo hace, ¿ok? Aquí hizo un rompimiento. A mí, aunque sea con mechas y con cuerpo, para mí es igual, ¿ok? Entonces ahí está, rompimiento. Y ojo con lo que les voy a mencionar aquí. Vean, aquí estaba mi order block, ¿sí o no? De compras, ¿ok? Pero yo aquí tengo en cuenta esta mecha que está dejando el mismo order block, pero tanto como esta otra zona que está aquí abajo también. Y aquí les voy a decir algo importante. Por ejemplo, cuando está así, tengo una gran zona. Yo lo que voy a buscar es que esta zona sea rellenada mínimo por mitad, ¿ok? Por mitad. Y mínimo voy a esperar a que el precio en un minuto, aquí ya tengo todo verificado, ¿ok? Aquí ya está todo verificado para la compra. Vamos a identificar también la liquidez, pero créanme que aquí está todo ya verificado. Y en un minuto voy a buscar igual un rompimiento que sea alcista o como tal, que el precio me haga este tipo de mechas, que son mechas de rechazo. Si se dan cuenta, aquí el precio ya está haciendo una acumulación, está haciendo este rechazo de esta zona, ¿ok? No estoy diciendo que el precio me está haciendo otra cosa, sino que si ven este tipo de amontonamientos, cuando se está verificada la zona, ya sabemos que me dio confirmación de entrada. Créanme que este tipo de mechas es lo mejor que pueden hacer. O yo lo que hago es también, es que, por ejemplo, cuando me hace este último movimiento alcista que hizo aquí, yo espero que rompa. Y aquí mismo en un minuto yo tomo la compra, ¿ok? Y ese sería pues una confirmación mucho más efectiva, no, no efectiva, sino que le sumaría más al trade. Pero cuando vean este tipo de amontonamiento de mechas o de velas, créanme que ese trade está verificado, ¿ok? Digamos que entramos por acá. Vamos a tener en cuenta que mínimo pues está cerca de mi zona, pero créanme, aquí ya está muy verificado, 10 pips, yo lo dejaría con 11 o 12 pips. Ok, digamos que lo dejo con 12 pips. Ok, le estoy agregando dos más de lo que ya habría tomado anteriormente. Ok, ahora vamos a tener en cuenta el tick profit, que ya sabemos que el tick profit va de la mano con qué. El tick profit va de la mano con la liquidez que se encuentre precisamente en 15 minutos, ¿ok? 15 minutos para mí es el mejor horario para determinar liquidez en este tipo de operativa y principalmente que sea el último movimiento bajista o que tenga pues como tal altos iguales de esa zona, ¿ok? Vamos a ver aquí. Ok, si se dan cuenta lo que estoy haciendo aquí es repetir nada más lo que hago con la estrategia, no, no les estoy explicando otra cosa, sino les expliqué cómo yo veo la liquidez, que les mencioné que esta zona no era buena para entrar justo. ¿Y por qué? Porque te iba a sacar. Finalmente, pues si se dan cuenta, estos mechazos saca a cualquiera que está dentro de esta zona de compras. Nos dimos cuenta, era una zona de 4 horas, me bajé a 1 hora y se miraba un order block muy claro. Entonces, si se dan cuenta que yo busco esta confirmación cuando me manipula estas zonas y finalmente, pues, como les mencionaba, yo buscaba mínimo, pues, el último movimiento bajista de lo que viene siendo 15 minutos. Por ejemplo, aquí estaba bien, este mínimo que nos llegara a esta zona, dándonos, no sé cuánto nos da, no sé si nos da mínimo un 1 a 3. Creo que sí nos da un 1 a 3. Ok. Acá hasta mínimo esta zona, porque son las últimas zonas de un movimiento bajista de 15 minutos. Ok, a ver, vamos a ver. Otra cosa que no les he mencionado es el horario, ahorita les menciono. Ok, sí, estaba cerca del 1 a 3 mínimo, pues ahí lo dejamos. Ok, ahora vamos a ver el horario.
Si nos damos cuenta, el horario de confirmación de este trade nos lo dio justo a las 9 de la mañana y lo que les he mencionado con la estrategia, con este horario, nosotros de 7 a 10 de la mañana, hora centro Ciudad de México, y haciendo hora Nueva York de 8 a 11, teniendo en claro este esquema, este modelo de entrada, teniendo en cuenta todo lo que les mencioné, que ya está en la clase de cómo tradear lo que es la sesión de Nueva York en el par de oro USD o en cualquier otro par, ¿ok? Porque esto funciona en cualquier otro pares. Te los voy a mostrar en este par de libra dólar. Por ejemplo, aquí en libra dólar, si se dan cuenta, ¿qué hace el precio? El precio hace completamente lo mismo. Vean, manipula lo que viene siendo aquí esta zona, después me crea aquí. Directamente aquí yo veo los saltos iguales hasta aquí arriba. Si se dan cuenta, en el libra dólar dio un trade mucho más largo de lo que habría sido en el, perdón, en el euro USD. ¿Por qué? Porque esta estrategia funciona en todos los pares de Forex. Si la aplican tal que estoy enseñando, créanme que se pueden hacer profit en cualquier par. Porque si nos vamos a una hora, ahorita van a ver un orden claro de compras, pero desgraciadamente, como les decía, así no se mueve el precio, ¿saben? ¿Por qué? Porque la mayoría va a decir, oye, ¿sabes qué? Aquí está este order block, cómpralo aquí, porque mi tendencia es alcista. ¿Y qué pasa? Te manipula ese order block, ¿ok? Como les dije, mi mejor compra vendría siendo en las manipulaciones de esos order blocks de alguna tendencia, ya sea de una hora y de 4 horas, y le agrego lo que viene siendo la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Esto que les acabo de mostrar. Ok, por ejemplo, aquí, ¿qué podemos ver aquí? Principalmente yo me doy cuenta de que el último movimiento bajista de 5 vendría siendo este y que aquí sí directamente ya te había roto la primera zona, o sea que esta zona ya era válida de compras porque además ya estaba dentro de mi horario. Ok, yo como me doy cuenta que ya estoy dentro de mi horario porque ya estoy directamente en la zona gris, que es la sesión de Nueva York. Ok, aquí ya tenía yo todo verificado y ustedes se preguntarán, oye, yo me gustaría entrar en el segundo rompimiento que después precisamente lo da. Aquí hay un segundo rompimiento, ¿a qué me refiero? De que vuelva a hacer un retesteo a la misma zona. Un retesteo significa que vuelva a llegar a la zona en donde se originó el movimiento, donde se hizo el primer rompimiento. Vean, movimiento bajista, alcista, aquí te supera esta zona, vuelve a llegar a la zona y aquí ya puedes tomarlo. Ok, ¿por qué yo entro siempre en la primera zona, en el primer rompimiento? Porque muchas veces este segundo rompimiento que vemos aquí ya no lo da, o sea, aquí ya no vuelve a regresar. En este caso lo hizo, pues está muy bien, ok, para tener en cuenta, o sea, de que nosotros probablemente hubiéramos podido entrar desde acá, ok. Y aquí podríamos aplicar otra vez lo mismo que les expliqué hace rato. Podríamos, si ya teníamos la primera zona, por ejemplo aquí, esta que está aquí, voy a buscar en un minuto el movimiento que les decía que principalmente podría ser la zona donde el mercado me está dando una confirmación en un minuto. Y la confirmación es la misma, es el mismo movimiento que haga altos cada vez más altos y finalmente pues entramos en la confirmación. ¿Ok? Vea, aquí está el movimiento de esta zona. Último movimiento alcista, ¿ok? Te hace un retesteo, ¿ok? A la zona y finalmente pues yo estaría entrando aquí, ¿ok? En la vela roja. Ok, por aquí abajo. Este vendría siendo un stop loss. Yo le pondría mínimo de 8 pips por debajo de la zona. Aquí está verificado, créanme que es el único que yo utilizo, no utilizo más cosas. Y aquí, como ya sabíamos, aquí ya lo teníamos visto, que el mercado podría volver a llegar a esta zona. Vean que igual vuelva a dar una confirmación
en 1 minuto, y ese es el que les decía. Vean, aquí te dan muchas confirmaciones en 1 minuto para que lo compres. Ya está verificada la zona, pero como les decía, yo entro en el primer rompimiento de 5 minutos porque muchas veces este segundo movimiento ya no lo da. Entonces, pues yo entro en ese primero y como siempre mi TP lo voy a dejar donde se encuentre la primera liquidez de 15 minutos o donde exista altos iguales de 15 minutos.